Capítulo 8. Un nuevo soplo. La teofanía de Pentecostés. Salieron de noche mientras el fusco aire acariciaba sus rostros con tristeza. Las estrellas lucían pálidas como asustadizas, sin orden alguno. Parecían dispersas. No era una noche común, parecía nueva, como si estuviera naciendo ese momento, entre espinas y dolor, entre promesas y esperanza redentora. Solo se incluye que después de ese crepúsculo, ninguna otra noche sería igual jamás, y eso ya lo sabía el universo entero. Pasaron al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el que le encontraron él y sus discípulos. Juan 18, versículo 1. Empezaron a orar. Luego Jesús se retiró con 3 de ellos, buscando más intimidad, pero se durmieron, mientras él padecía angustia extrema hasta el punto de transpirar sangre. Entre gritos y amenazas llegó Judas con un tropel de soldados. Lo señaló con la mueca flemosa de un beso y empezó la tormenta. Cadenas, sogas, palos, escupitajos, empujones. Parecía que atraparon al mayor de los malhechores. El cielo se hizo oscuro, más bien negro, y las estrellas se escondieron avergonzadas. No podían brillar esa noche, llena de injusticia y desamor. Jesús compadeció ante Anás, Caifás, Pilatos, todo ante una turba de gente descontrolada que pedía su muerte. El hombre Dios fue condenado. Su madre compartía su sufrimiento en silencio, mientras interiormente el suplicio perforaba su corazón, lacerándolo cada instante. Cristo lo sabía y también sufría por ella. Era la llena de gracia, la bienaventurada que había dicho sí, sabiendo que llegaría una noche, esta, en la cual su alma sería traspasada por una espada, como se lo habían predicho Simeón, el hombre justo y piadoso. Y en tus manos entrego mi espíritu. Aunque Juan había huido atemorizado con todos, regresó pronto. Estaba ahí, al pie de la cruz, junto a las valientes mujeres. Ellas sí se mantuvieron cerca al crucificado, más sólidas que una roca. Sentían que él respiraba el consuelo y su presencia, aunque el corazón de ellas explotaba de dolor, sin cesar cada vez que miraban el cuerpo perforado, tembloroso y gimiente. Allí estaba el Mesías, el ungido, con las manos clavadas, aquellas que habían bendecido sus vidas y lavado sus pies la noche anterior, mientras ahora los de él estaban cubiertos de sangre y atravesados por un hierro inclemente, testimoniando el desprecio con el que los hombres habían recibido a quien vino a salvarlos. Juan sufría mientras consolaba a María. María Magdalena quería ocultar su rostro ante la Santa Madre para que ella no viera cuánto padecía. Buscaba mentalmente un hueco donde esconder su dolor en el amplio universo, pero no había lugar alguno. Nada podría detener ni limitar el dolor de los dolores. Jamás imaginó que el gozo de haber caminado con él durante largo tiempo comportará aquella despiadada zozobra que aniquilaba. Habría querido huir, tal vez, para no escuchar los suspiros pulsantes y poder llorar libremente su desconsuelo, abandono e impotencia. Llegar a un lugar escondido entre rocas para impedir el ingreso del viento que amplificaba el agitado y tormentoso respiro del Hijo Santo de María.
quién podría dar crédito? Sobre él ya había profetizado Isaías. Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable desecho de hombre, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que él soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Mientras Juan contemplaba el sombrío panorama, se sentía conmovido, abrazaba con calor y casi desesperación a la Santa Madre para cobijarla dentro de su joven y noble corazón, pues acababa de escuchar junto a María de Cleofas y María Magdalena cuando Jesús desde la cruz dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo: ahí tienes a tu madre. Era el nuevo parto de María. Esta vez el pesebre era el Gólgota. Nacían sus hijos universales como fruto del dolor y del amor. Desde ahora toda redención tendría que pasar a través de la cruz. Juan estaba atento a cada palabra que Jesús pronunciaba. Era su discípulo predilecto. Él sería uno de sus amanuenses. Lo sabía en su interior. Escuchó otras frases más, pero detuvo la respiración por unos instantes para escuchar mejor cuando dijo: todo está consumado. Juan 19, versículo 30. Era la voz de un hombre doliente, su maestro. La pronunciación era firme y diáfana. Todo está consumado. Masculló en su mente joven. Rememoró inmediatamente las palabras que había escuchado la noche anterior. Comprendió que Jesús hablaba de su misión. Era testigo de que la estaba cumpliendo a cabaldía. Jesús, con su martirio, abría las puertas de los cielos a la humanidad pecadora, redimiéndola. Ahora todos podrían llegar al Padre como hijos, pero Él había abierto el camino redentor. Se hallaron los ojos de lagrimosa emoción. Sufría, le dolía, sentía los sollozos de María en sus brazos, pero un calor interior rociaba su corazón de gozo, pues algo trascendente estaba ocurriendo en ese espacio de tiempo. La humanidad conquistaba su libertad. Se aproximaba al cielo por las puertas que necesariamente pasaban por el corazón de Jesús, la noble víctima. El mundo viviría una transformación vital. Sería capaz de desprenderse de la temporalidad para conocer mejor la eternidad y aspirar a la trascendencia. De pronto se escuchó un grito desgarrador que conmovió hasta las entrañas de la tierra mientras decía sus últimas palabras: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. En la alta noche, el divino corazón dejó de latir y su aliento abrasador dejó de suspirar. Un manto de silencio cubrió el Gólgota y una quietud infinita impuso un mutismo puro y universal. María la Madre, las mujeres que acompañaban y Juan miraron caer pesadamente el rostro sobre su propia mejilla. El cuerpo cubierto de innumerables heridas descansaba por primera vez ya muerto, sin más espacio para nuevas heridas.
Parecía un lienzo en el que toda la humanidad había escrito cada uno de sus pecados sin discreción alguna. Juan miró el rostro del crucificado. Era un semblante herido, irreconocible, pero parecía sonreír como satisfecho. Había bajado la cabeza para que el hombre levantara la suya, reconquistando para él la dignidad de que los primeros padres habían perdido. El silencio era total, pero seguramente todo humano, sin comprender en sentido a plenitud, escuchaba una voz en su interior que susurraba amorosamente: lo hice por ti. Ahí estaba la cruz en la cima del mundo, regada con sangre divina hasta lo más íntimo de sus entrañas. Sin embargo, firme y sólida, victoriosa, lista para iluminar la vida de todo humano, aunque durante los siglos muchos ignorarían su significado, sin tomar conciencia de los bienes que contenía y el precio que el Redentor tuvo que pagar por ello. Les conviene que me vaya, pensaría Juan recordando las palabras de Jesús. Entonces seguramente comprendió el sentido del lenguaje. Era necesaria la muerte de la segunda persona de la Santísima Trinidad para que Él y su Padre enviaran la tercera, abriendo nuevos horizontes a la humanidad. La paz esté con ustedes. Pero algo había que esperar. Su cuerpo tendría que ser glorificado y para ello tendría que cumplirse otra de las profecías: su resurrección, condición necesaria para mostrar a la humanidad su destino trascendente y eterno. Después de su pasión y muerte, el cuerpo de Jesús fue sepultado, confirmando que el Hijo de Dios, hecho hombre, realmente había muerto. Escribe el evangelista Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, para encontrarse que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas 2 hombres con vestidos resplandecientes, como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está ahí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en el Gólgota, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Al respecto, nuestro catecismo enseña: la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental para la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de los muertos. Con su muerte ha vencido la muerte, y a los muertos ha dado la vida. Para la persona sin fe, considerar la posibilidad de la resurrección puede sugerir una ficción, un hecho imposible de admitir, pero el creyente comprende que luego de la muerte de Jesús y de su resurrección, ya nada es igual que antes. Pablo lo comprendió inmediatamente. Constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Romanos 1, versículo 4. La cruz ha abierto a la humanidad todas las vías de la salvación que Cristo prometió, obsequiando el precioso e inconmensurable don de la gracia,
Ahora Cristo puede soplar sobre toda la humanidad la infusión de la vida en el Espíritu. Y así lo hizo. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por medio a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo les envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Juan 20, versículo 19 al 23. Fue el soplo de Dios que dio vida a los primeros humanos. Génesis 2, versículo 7. Ahora Jesús, el Mesías, término que significa Cristo, por lo tanto ungido, sopla sobre los suyos el Espíritu Santo que Él mismo ha recibido, infundiendo plenitud a su espíritu. El ungido unge, los capacita para reconocer y ejecutar la voluntad de Dios. Con su soplo los confirma y legitimiza. Son sus consagrados y los envía. Tuvo que ser un momento culmen para ellos. Era lo que les faltaba para cumplir su misión. La asistencia de la tercera persona divina, que desde ahora inspirará su conocimiento, fortaleciendo su fe. En pocos días, un fuego bajado del cielo consolidaría la fuerza que animaría sus convicciones, sin que el miedo los volviera a vencer, como ocurrió la noche del Jueves Santo, cuando los apóstoles huyeron y el mismo Pedro llegó a negar a Jesús 3 veces, tal como él se lo había predicho. Empezarían a descubrir gradualmente los dones que les permitiría transmitir del mensaje cristiano de manera adecuada, defendiéndolo y sanando cuerpos y almas. En su temporalidad percibían la trascendencia infinita de la misma Trinidad que se abría ante ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo serían el sello con el cual distinguirían todas y cada una de sus acciones. Por la gracia del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad. Jesús, el crucificado, ha resucitado. Desde ahora, la venida de la tercera persona y todo lo que ella se deriva en el mundo será fruto de la redención de Cristo. Acaban de recibir el soplo renovado. Ahora su labor evangelizadora los llevará hasta los confines de la tierra, unidos a la inspiración y acción del Espíritu Santo, con quien comienzan la nueva comunidad salvífica. Jesús sopla porque es el ungido. Él ha prometido el otro Paráclito, pues Él mismo ha sido el primero. Lucas nos recuerda las proféticas palabras de Isaías 11, versículo 1 al 3, en estos términos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Pedro hará referencia a esta unción en Cesarea, cuando se encuentra con Cornelio, reunido entre parientes y amigos, diciendo: Ustedes saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo
como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10, versículo 37 y 38. La redención se realizaba totalmente por el Hijo, que ha venido y actuado en el poder del Espíritu Santo, ofreciéndose finalmente en sacrificio supremo sobre el madero de la cruz. Esta redención al mismo tiempo es realizada constantemente en los corazones y en las conciencias humanas, en la historia del mundo, por el Espíritu Santo, que es el otro Paráclito. Luego del ciclo cristológico inicia el neumatológico, y la Iglesia de Cristo se prepara para nuevas tareas. En este panorama, la fiesta de Pentecostés es el punto de inflexión para todo ello. Fuego del cielo. Para el católico que busca el conocimiento más cercano del Espíritu Santo, seguramente el capítulo 2 del libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles, es uno de los más asombrosos por su realismo y significado. Durante siglos la figura del Espíritu Santo ha sido una referencia frecuente y muy efectiva en la historia judeocristiana. Sin embargo, con la venida de Jesús, la expectativa crece y se convierte en algo que el mismo Jesús denomina promesa del Padre. He visitado algunas veces Tierra Santa y en el año 2000 permanecí durante 3 meses preparando conferencias previas a la venida de Juan Pablo II ese mismo año. Respirando ese aire, sumergido en medio de las significativas construcciones antiguas, visitando el mismo cenáculo y sus alrededores, imagino el clamor de la experiencia tan singular que como un torbellino envuelve ya no a un profeta, a un sacerdote o a un rey, sino a toda una comunidad que en ese momento contaba al menos 120 personas. Ellos además estaban motivados y vivían una ansiosa expectativa, pues Jesús les había prevenido. No se vayan de Jerusalén, más bien esperen la promesa del Padre que oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1, versículo 4 y 5. Las huellas de la pasión suscitaron variados cuestionamientos y dejaron muchas incógnitas en cada uno de ellos. Recordemos su fuga inmediata y cobarde, la negación de Pedro, sus dudas entre la eventual resurrección. Tenía que haber sido vergonzoso para ellos pensar que las mujeres y unos judíos fueron los que ayudaron a María a bajar a su hijo de la cruz. Juan, el más joven, fue el único de ellos que había ocupado su lugar, aunque él también al principio se hubiera espantado de miedo y huyendo. Más pronto retornó. Era consciente de su papel como apóstol amado, y los anuncios de Jesús la noche anterior seguramente animaron sus expectativas. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán una fuerza que les hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, versículo 8. La fuerza que les había faltado vendría para asistirlos. Los términos contenían un significado prometedor. Si Jesús pensaba en mantenerlos como testigos en su tierra y en otras naciones, es que continuaba a confiar en ellos. La resurrección, constatada por ellos mismos, los había cambiado. Las verdades que Jesús había enseñado se hicieron más sólidas en sus mentes. Solo un Dios verdadero podría hacer las proezas que ellos contemplaron y que el miedo obnubiló.
pero ahí lo tenían a él, vivo de nuevo, glorioso, había vencido a la muerte y ahora pronunciaba nuevas promesas que ciertamente cumpliría, como lo había hecho siempre. María, su madre, la llena de gracia, era luz entre ellos y confirmaba la presencia del Hijo Cristo. Del Hijo. Cristo la había dejado como madre de todos y sería también la maestra. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Hechos 1, versículo 14. Un amanecer excepcional y radiante anunciaría el día indicado. Se conmoverían los cielos y la tierra para derramar aquella bendición que faltaba para completar la obra de Cristo. Un viento pronunciando en hebreo como ruá y como neuma en griego conmovería inusitadamente la faz de la tierra. Ese soplo llenaría los corazones de todos los presentes y de millones y millones que reconocían a Dios como a su Padre y Creador por los siglos de los siglos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. La promesa veía su cumplimiento. La tierra se estremeció en sus 4 puntos cardinales y su eco agitó reciamente el universo entero, mientras las refulgentes lenguas de fuego invadían el corazón, la mente, el alma y el espíritu de los presentes. La experiencia rememoraba el trasfondo igualmente magistral, unido al momento en que Dios Padre entregaba a Moisés las tablas de la ley. El libro del Éxodo describe la escena en estos términos. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenían a distancia. Dijo Yahvé a Moisés: Así dirás a los israelitas: ustedes mismos han visto que les he hablado desde el cielo. Éxodo 20, versículo 18 y 22. En este nuevo Pentecostés la bóveda celeste se volvía a abrir, conmoviendo a muchos. Había gente de diversas naciones. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa todo esto? Hechos 2, versículos 6 y 12. El amor y la sabiduría del Espíritu Santo. Es bueno detenerse un instante en este punto. Imaginemos la sorpresa de los seguidores de Jesús experimentando una revelación sobrenatural tan extraordinaria y patente. Ya habían visto al Cristo resucitado, sabían que todo era posible para el Hijo de Dios, pero ahora ellos recibían los dones. Ellos estaban siendo ungidos por el Espíritu Santo. Dios les estaba diciendo: yo estoy contigo, eres uno de los míos. Su tarea desde ahora adquiriría una fisonomía de ciencia y poder jamás vista. Un rugido, unas lenguas de fuego eran la prueba externa de algo que sucedía interiormente.
todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 4. A partir de ese día, para cada creyente, la vida humana y espiritual marcaría un punto de inflexión. Habría un antes y un después. Esta experiencia, acompañada de hechos extraordinarios, anunciaba días diáfanos y promisorios para la humanidad. Nacían los nuevos hijos de la luz. La claridad de la palabra transmitida al mundo anularía las sombras, enriqueciendo el alma. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos esos que están hablando? Pues, ¿cómo que cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? Hechos 2, versículos 7 y 8. Quedaron sorprendidos, porque comprender el discurso apostólico, cada uno en su propia lengua, es un hecho real. Nuevas formas de conocimiento se revelaban ahora y muchas más se podrán observar en lo sucesivo. Las interpretaciones al hecho serán variadas, pero me parece lúcida y muy actual la que ofrece Cantalamessa, cuando entiende que la nueva lengua también revela un cambio interior y lo relaciona al corazón nuevo que el Espíritu predispone en cada uno de ellos. Es así que estos personajes empiezan a romper las barreras que les separaban, como la raza, cultura, clase, etc. Es un momento vital para toda la humanidad y no tiene por testigo a unos cuantos pastores como en el nacimiento de Jesús. Ahora son las naciones que se han enterado y son testigos de su punto de quiebre importante para la humanidad toda. El mismo autor revela la misión de la Iglesia, que se hace universal a partir de emociones interiores que ocurren en todos aquellos ungidos dóciles a la voluntad de Dios. El pueblo de Dios está preparado para renovarse. La sangre del Cordero llegará los nuevos frutos, cimentando la nueva iglesia en Cristo. La nueva iglesia que Cristo funda bajo el cuidado y la guía del Espíritu Santo. Los cambios son evidentes. Los medrosos discípulos se convertirían en valientes predicadores de la fe cristiana. En el libro santo de la historia sagrada se empieza a escribir con letras de oro la historia de la nueva iglesia fundada por Jesús, el Hijo vivo del Dios vivo, el cristianismo. Bajo el firmamento de ese novedoso acontecimiento se iniciaba una crónica que conmovería los cimientos de la fe de todo cristiano. La tercera persona de la Santísima Trinidad hacía magistral ingreso en la vida y en el corazón de todo creyente. Era el inicio de una nueva época. La Trinidad en pleno se había asentado en el corazón de cada fiel que quisiera acoger esta evidencia de amor divino tan expresivo. El cielo y la tierra se unían en un abrazo de amor trascendente, mientras una sinfonía universal cubría la creación con gloria infinita, cantando una melodía cuya frase se escucharía por siglos y siglos. Veni Creator Spiritu Veni. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven.